buenos días. En este momento sean todos muy bienvenidos a este su programa La Herrería. Sean bendecidos cada persona que nos oye, que se conecte en este momento, que la bendición del Altísimo alcance a los confines de la tierra. Estamos dándoles este programa con la única intención de edificarnos, que sea el Señor hablando en este momento. Reciban bendiciones desde su plataforma. Estamos ahorita en YouTube, estamos también conectados desde Facebook. Así es que sean todos bienvenidos y esperamos un día más, un momento más, una oportunidad más que el Señor nos da para escuchar su palabra. Sean bienvenidos en este su programa La Herrería. Le damos bienvenida aquí a nuestro hermano Narciso Núñez. Amén, gracias hermana por presentarme y sean bienvenidos, como decía María, ¿verdad? De que tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos de compartir con ustedes esta palabra de vida. No es la palabra de Narciso ni de María, es la palabra de Dios que vamos a compartir y esa es la que nos genera vida a nosotros si prestamos mucha atención a lo que está escrito acá, ¿verdad? Así es de que sean bienvenidos y esperamos en Dios que sean edificados y que ustedes también pongan su granito de arena de parte de ustedes para que ustedes vayan creciendo también el interés de crecer espiritualmente para llegar a la plenitud de Cristo. Este es un camino que tenemos que ir creciendo poco a poco. Esto no es de correr, porque hoy me convertí, ya voy a hacer algo, pero es para que vayamos creciendo poco a poco. En el tiempo de Dios, Dios nos viene dando el sazón y nos viene moldando para ver a dónde nos va a poner a trabajar. Así es de que mis hermanos, bienvenidos y espero que disfrute esta tarde, esta mañana, para todos en el mundo, Santiago, Chile, a todos los hermanos de Nicaragua, hermanos de El Salvador, hermanos de Venezuela, hermanos de Colombia, a todos aquellos de México que nos escuchan, a hermanos que sean bienvenidos, si es que están en línea, ¿verdad? Así que sean bienvenidos y esperamos que humildemente les decimos, compartimos el evangelio, ¿verdad? Y no llevamos gloria ni pedimos nada a cambio, simplemente compartimos la palabra de Dios para edificarnos unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús, entrego este programa en las manos de Dios. Amén, así es. Y no olviden agarrar papel y lápiz, tomar apuntes, tomar notas para que después ustedes mismos en la comodidad de sus hogares ustedes puedan meditar en la palabra, leerla y pedirle al Señor confirmación de que lo que se está leyendo o se está compartiendo aquí realmente es palabra de Dios, no es con levadura, no es adulterada. Así es que es importantísimo que ustedes también aparte de que tomen nota, también no se olviden dar su like, no se olviden de compartir, porque de esa manera la palabra va a correr. La palabra tiene que correr. Así es que aprovechemos, mis estimados, estos medios para que la palabra del Señor también pueda fluir a través de estos canales, a través de estas plataformas. Así es que la bendición tiene que llegar. Mientras haya palabra del Señor, pues va a haber bendición. Hay vida, hay alimento. Así es que en este momento el tema de hoy que vamos a tratar va a ser la influencia y va a estar basado en Mateo capítulo 14 del 1 al 12 y también vamos a ver Marcos 6, 14 al 29. Sabemos que la historia prácticamente es la misma, pero una está más ampliada que la otra. Por eso es importantísimo tomar información de ambos recuentos bíblicos. Así es que muchas gracias nuevamente y vamos a dar inicio. Vamos a hablar acerca de Juan el Bautista en Mateo capítulo 14. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Según la palabra, en la Biblia, Juan el Bautista es identificado como un profeta judío que sirve de precursor a Jesús y poseía el sacerdocio arónico. El judaísmo considera a Malaquías como el último de los profetas bíblicos y dio su fin a sus escritos 450 años antes de Cristo y no se volvió a oír una auténtica voz profética durante 500 años hasta Juan el Bautista. Y su misión era llevar a la gente a Cristo. Esa era la misión. Amén. Si es que estuvo un tiempo, ¿verdad? Un tiempo así oscuro. El oscurantismo, sí. No se oyó palabra. También la iglesia primitiva pasó ese oscurantismo, ¿verdad? También. Así es de que vamos a comenzar en Mateo capítulo 14. Así es. Dice entonces así la palabra del Señor y vamos a iniciar con una pequeña oración. Ok, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por este momento que nos permites de compartir tu palabra, Señor. Que todo sea para la gloria tuya, Señor. En
En el nombre de Jesús, a quien le sujetaste todas las cosas, Señor, debajo de su planta de sus pies. Padre, y a cual obedecemos, Señor, y queremos llevar y ser copartícipe con Él, de llevar este mensaje a toda criatura, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que vamos a leer Mateo capítulo 14, dice así, del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos ahora a leer Marcos 6, 14, 29, dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pues le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a los principales y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a unos de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Uy, qué historia más triste y macabra. Tremendo, ¿verdad? Triste historia. Vemos también, vamos a ver un poco, ¿no?, de la opinión que tenía Herodes acerca de Juan, que es la opinión que tenía. Dice que oyó la fama, dice, versículo 1. Estábamos viendo oyó la fama de Jesús. La fama de Jesús. Primero, él oyó la fama de Jesús. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Cuál era el concepto que él tenía aquí en las Escrituras? ¿Qué dijo él? El versículo 2. Dice, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos. Y por esas virtudes obran en él. Así, estas virtudes obran en él. Entonces, miramos que el concepto de Herodes era que Juan el Bautista había resucitado. Ya, o sea que mucha gente, creo que hoy en día también piensa que los muertos resucitan aquí en la tierra otra vez. Después de que Jesús murió, Jesús murió, sí resucitaron algunos muertos y volvieron a morir. Pero aquí él tenía el concepto que Juan el Bautista había resucitado. ¿Qué tenía Juan el Bautista, verdad? De que oía la fama de Jesús y ahora le decían que él era el que ha resucitado.
A ellos les había sido anunciado, María, de que Elías iba a venir. Y ellos esperaban literalmente, físicamente, a Elías, al profeta Elías. Pero jamás se imaginaron de que el profeta Juan era el Elías que Dios había prometido. A preparar el camino del Señor, del ungido de Jehová, del escogido de Jehová. Él hablaba de Jesús, ¿verdad? Entonces, sí, me gustaría eso que estás diciendo, porque Juan definitivamente, él daba testimonio de Jesús, y vamos a leerlo en San Juan capítulo 1, versículos 19 y 23. Da testimonio de Jesús ahí en ese pasaje bíblico, y me gustaría compartirlo con nuestros oyentes. El testimonio dice acá de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Ya estaban planeando, ¿no?, echarlo a la cárcel. Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así es que eso era lo que él venía trayendo, ese mensaje: enderezad el camino del Señor, a como dice el profeta Isaías, y eso está escrito para que los que tienen papel y lápiz que anoten Isaías 43. Así es, hermana. Entonces, él venía a preparar el camino, el terreno donde la semilla iba a ser sembrada, ¿no? Preparando el corazón, ¿ya? De las personas para que la palabra de Dios germine y crezca en la mente y en el corazón de las personas. Hoy en día, gracias. ¿Cuánto podemos decir? Gracias, Señor, porque nos diste esta palabra que nos ha dado vida, nos da fe, nos da esperanza, nos llena de fuerzas, nos bendice cada día con el aire que respiramos. Gracias, Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que tenemos acá en el mensaje. Pero volviendo al tema de Juan el Bautista, ¿qué es lo que tenía Juan el Bautista? ¿Por qué Herodes tenía ese concepto de él, de buscar y decir: este es Juan, que ha resucitado? Bueno, si miramos en el capítulo anterior de Mateo, ya que estás haciendo esta pregunta, en Mateo capítulo 13, el versículo 53, habla en cuanto a Jesús de Nazaret. Jesús en Nazaret, que dice que terminó Jesús estas parábolas y se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? Entonces, eso es la fama que... exactamente. Todo esto, exactamente, la fama que él oía antes de Jesús. Herodes, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Herodes a oír este murmullo de gente hablando y preguntándose: ¿quién es este? ¿No es este el hijo de María? ¿No están sus hermanos con nosotros acá? ¿No están sus hermanas con nosotros acá? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Quién es? Totalmente influenciados, ciegos, y no podían ver lo que Jesús hacía, ¿verdad? No pudieron ellos entender, no pudieron ellos evaluar o sí entender, valga la redundancia, lo que Jesús hacía. No pudieron ver sus obras, no pudieron oír su palabra, no pudieron entenderla. Entonces, vamos a ver. Entonces Herodes cae a la conclusión de que este es Juan el Bautista, el que yo decapité, dice. Exactamente. ¿Por qué? Porque dice que, y por eso, virtudes obran en él. Entonces, vamos a darle un punto allá a las virtudes, o ¿qué dice aquí tu versión allá? ¿Qué versículo? En el versículo 2, la parte final del 2. Dice ella: y por eso virtudes obran en él. Bueno, aquí dice: ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Exactamente. Entonces, versiones diferentes, sí, pero... son Reina Valera, pero yo tengo la versión más antigua todavía. ¿Ya? Oh, ya. Entonces nos estamos dando cuenta que es la virtud que obraba en Juan el Bautista. ¿Era la misma que usaba en Jesús? Oh, gloria a Dios. Sí, porque ellos eran llenos del Espíritu Santo. Fueron hombres que desde el vientre de su madre fueron tocados por Dios, escogidos por Dios, enviados por Dios, ¿verdad? Y sí, esas virtudes, pero no era Juan, era Jesús de Nazaret, el ungido de Jehová. Era de quien Juan hablaba y daba testimonio que detrás de él venía uno que él no era digno ni de siquiera desatar la correa de sus sandalias. Entonces, estamos dando cuenta acá de que esta es la gran seña que tenía Herodes, de que había puesto esa seña ahí, que las virtudes que obraba en Juan, obraban de la misma manera en Jesús.
Claro, pues claro que sí, tienen que orar. Y así oraron también en los apóstoles, así también oran en los creyentes. Claro que sí, tienen que orar así, tienen que formarse así y hacerse así, porque de esa manera lo ha establecido Dios. Pero nosotros tenemos que pagar un precio, nosotros tenemos que pagar, dar frutos, nosotros tenemos que permanecer fiel, nosotros tenemos que predicar el evangelio, obligaciones que tenemos, que asumimos nosotros al aceptar a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador personal. Entonces, estas son las cosas que se vienen dando, y por eso es el evangelio, y por eso está la herrería acá, para darles a ustedes el conocimiento de lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Para compartirlo con los hermanos. Herodes estaba completamente, no quería matar a Juan el Bautista, no lo quería matar. Definitivamente, porque si leemos en el capítulo acá de Marcos 6:20, dice, porque Herodes temía a Juan, dice que le tenía temor a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Quiere decir que hubo una influencia diabólica. Ahí, ese es el tema que tenemos ahí. Ahí está dando en el punto ahorita que tenemos el tema que estamos tratando ahora. La influencia. ¿De dónde vino esa influencia? Una influencia negativa, una influencia que realmente no lo dejó al hombre ver de la manera que él estaba percibiendo la palabra de los labios de Juan. Porque cuando él enseñaba, dice que se quedaba perplejo prácticamente, le escuchaba de buena gana, disfrutaba esa enseñanza de Juan. Claro, comienza así la situación que se le viene empeorando a Juan y al mismo Herodes, ¿verdad? Uno es que Juan el Bautista le declaró el pecado. Exactamente. Uno de esos. Pero parece que, no parece, sino lo que la Escritura está diciendo acá, es de que él temía y oía a Juan el Bautista y le gustaba lo que le decía. ¿Ya? Le gustaba lo que él le decía y prestaba mucha atención Herodes a lo que Juan el Bautista le decía. Entonces, ahora viene lo siguiente. Ahora, la mujer de Felipe parecía que estaba más interesada en su relación con Herodes. En su relación con Herodes, que quería que mataran a Juan el Bautista para que no se divulgara, no la divulgaran ahí dentro de la sociedad, como dicen, entre los grandes de su época. ¿Ya? Entonces, pero como Juan lo decía, entonces ella pidió que lo mataran. Claro, entonces quiere decir que declarar el pecado implica muerte, y hasta en la actualidad implica muerte. Cuando declaramos el pecado, cuando desvelamos algo oculto, algo que está ahí oscuro, eso implica muerte, y precisamente por eso Herodes también actuó. El versículo me gustaría leer siempre Marcos 6:18. Permíteme un ratito acá. Es la influencia. Estamos hablando de la influencia aquí. El tema que tenemos, la influencia. Entonces, esta mujer, esta Herodías, la hija de Herodías, bailó, danzó enfrente de ese banquete que tenían ahí, y le gustó a Herodes la danza. ¿Y qué hizo? Dice Mateo, nos da ese relato que es bien importante. Influenciada por su madre, pidió la cabeza en un plato de Juan el Bautista. Y por el compromiso, aunque él no quería hacerlo, le entró temor, pero por la palabra que había dado, lo obligó a hacerlo, a quitarle la vida, a quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, miramos nosotros aquí que la influencia sí tiene mucho que ver en nuestra vida. ¿Quiénes son las personas que tienen influencia en nuestra vida desde que somos niños? ¿Quiénes son los responsables de que esta criatura camine desde pequeño? ¿Dónde está eso en Deuteronomio 6? Dice que le iban a repetir la ley a sus hijos, que la iban a poner sobre sus frontales, en las calles, en las varas, en las mesas, en la frente, en todos lugares, para que siempre caminaran bajo la luz de la palabra, la luz de la ley en ese entonces, para que conocieran la ley, para que la respetaran, ¿ya? Y no se volvieran personas rebeldes, ¿ya? Entonces, estamos viendo nosotros acá que esa influencia es la que estamos hablando, ¿verdad? De esta mujer que utilizó a Herodes para traer ese asesinato. Bueno, tenemos que ver realmente, hay dos tipos de influencia, puede ser negativa, puede ser positiva. En este caso, pues se ve claramente que fue negativamente la actitud que tomó esta mujer, esta madre de esta joven, que por cierto es sobrina de
de Herodes. Esta muchacha que su madre la usó para este acto tan macabro, tan bochornoso, tan vil y miserable realmente. Así es que hay que ver de dónde viene la influencia. Amén. Solamente miremos un poquito la historia. Acab. Ahorita. El pecado de Acab, ¿verdad? ¿Influenciado por quién? ¿Influenciado por quién? ¿Quién influenció a Acab a hacer lo malo? Todos dicen, sí, Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Tenemos bastantes versículos. La mujer de Acab. Sí, bastantes bíblicos para compartir y sería bueno que anoten entonces, para que lean esa historia, porque como es bastante larga. Exactamente, yo solamente lo quiero comentariar. Entonces, Acab hizo lo malo delante de Jehová, ¿influenciado por quién? Por su madre. Su madre lo influenció a hacer cosas que ofendían a Dios. Levantar un altar a Baal, ¿ya? Hizo correr al profeta Elías a meterlo en una cueva, Jezabel. La influencia que tienen las mujeres en la congregación o la responsabilidad que tiene la mujer depende exactamente en la familia. Entonces, toda la familia de Acab hizo lo malo delante de Jehová. Incluso cuando Ocosías entró al poder, se hizo amigo de un hijo de Acab cuando su papá ya había muerto. Y también influenció a Ocosías a hacer lo malo delante de Dios para terminar en maldad. Así es de que eso es como una herencia de maldición que viene de generación en generación y nos viene acabando a todas aquellas personas que están ahí, ¿me entiendes? Nosotros hoy en día, gracias le damos a Dios que hemos creído en el evangelio y ya no estamos bajo esa maldición, sino que estamos bajo un nuevo pacto que hizo Dios con Jesús. Sí, sería bueno también que veamos otro pecado, realmente otra actitud negativa de parte de una madre que está en Jeremías capítulo 9 versículo 12 al 22, donde dice amenaza de ruina y exilio. Eso sí que lo vamos a leer, está bastante interesante. Y dice Jeremías 9:12, dice así al 22. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Ahí está. Por tanto, versículo 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que este pueblo, yo les daré comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a los hábiles en su oficio y desen prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en agua, porque de Sión fue oída voz de endecha. Cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oí pues, mujeres, ahí se refiere a las mujeres, palabra de Jehová, vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Así es que se apartaron definitivamente, fueron guiados por los consejos de sus padres, dice acá. Nosotros no nos alegramos del mal ajeno, no es esto, hermano. Simplemente esta lectura está acá para que nosotros aprendamos la lección y que no nos pase lo mismo a nosotros, ¿verdad? Que vengamos al Señor y sigamos haciendo lo que nosotros queremos. O lo que los padres nos enseñan. O lo que exacta, o la influencia. Depende de la influencia que tengas. Si es tu amigo, tu hermano, tu jefe, tu abuelo, tu abuela, la tía, quien sea, la influencia que tenga. Si es mala, que puedas discernir y escoger entre el mal, escoger el bien. Pero aquí prácticamente directamente se está refiriendo a una generación, ¿me entendés? Que
Depende de quién me haya enseñado a mí, me haya instruido en mi familia, en mi hogar, qué es lo que me han enseñado, qué me enseñaron mis padres. Así es que tenemos que ser bien humildes también y reconocer, ¿no?, que he sido enseñado equivocadamente, aunque tal vez con Biblia, pero la Biblia como que no compagina, no concuerda con lo uno con lo otro. Entiendo eso también, pero tenemos que ver acá que son temas bien difíciles, hermano, porque estamos hablando de un padre. Pero si Dios los tomó como hijos a Israel, los tomó como hijos, los sacó del pueblo de Egipto, los llevó a tierra que fluía leche y miel, los bendijo, les dio a cada uno sus heredades ahí, repartió la tierra, Dios se las dio a ellos, se las entregó. Imagínense, ahora, sacarlos de ahí, darles la tierra y llevarlos a los reinados, a los tiempos de los reinos, cuando ya el hombre no quería saber más de Dios, ya se venían alejando, ya no querían saber más de Dios. Ponnos un hombre, pues, que nos gobierne. Le pusieron a Saúl hizo lo malo. Ok, viene David, es un hombre ungido de Dios, que Dios lo tiene en cuenta, en mente, y permitió que se escribieran los salmos de David, porque era un hombre de oración, un hombre de adoración y de oración, ¿verdad? Entonces, que muchas veces nosotros mucho oramos y no adoramos, y eso es lo importante, adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hemos venido viendo de que esto se han ido tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales. Exactamente. Y lo que quiero llegar yo a esto es cómo Dios vino sacando al pueblo de Israel de imperio a imperio, desde Artajerjes, de tiempos de Nehemías, a reconstruir los muros. También estuvieron otros, Nabucodonosor, tuvieron los reyes de Asiria, estuvieron los griegos, después los romanos, y los viene entregando Dios de mano en mano, y en cada imperio, sufrimiento, esclavitud, hasta que los sacó de la tierra de ellos. ¿Y a dónde pararon? Entonces vemos claramente ahí lo que la palabra dice, de que así como hay bendición en tercera, cuarta generación de los que le obedecen, también hay una maldición. Sobre todos los hijos, exactamente. Entonces lo que quiero llegar a este punto es, ¿a dónde quiero llegar yo? Es porque salieron de todas las tierras a otras naciones donde ellos no conocían. Y fueron a parar a Europa, en Alemania, y bueno, tenemos la historia de nuestra historia hoy en día, el exterminio de Hitler con 6 millones de judíos. Entonces, imagínense, hasta iba a estar la espada contra ellos hasta exterminarlo todavía. Y todavía nos hace falta. Ahora, ya no solamente ahora los judíos, sino que aquellos que decimos ser y no somos. Aquellos que pretendemos tener el poder, pero solamente de palabras nada más. Pero los hechos, nuestras actitudes, nuestra manera de conversar, también, hermanos, eso cuenta para con Dios. El respeto a las personas también cuenta, hermanos. El amor hacia las personas va contando. Todo esto te lo van poniendo en tu balanza. A ver si no te hallan un día y nos digan, mene, te queda un parcín. Hermano, esto es de conciencia, esto es de un evangelio verdadero que tiene que dar esos frutos que Jesús mandó. Si no, nos va a pasar la de la higuera. Y es volviendo al tema principal de la mala influencia, en versículo 8 aquí, que dice que 14:8 de Mateo, ella dice que fue instruida primero por su madre y dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Si es que instruida por la madre. Entonces hay una influencia negativa, hay una maldición, ya que va de generación en generación. A veces decimos, ay, pero pobrecito, ¿por qué tantos niños que están muriendo de hambre y Dios no hace nada? ¿Por qué tantas inundaciones? ¿Por qué tantos desastres naturales en esta tierra y tantos inocentes están muriendo? Pero Dios, ¿dónde está Dios? Y siempre cuestionamos Dios y no decimos qué hemos hecho nosotros. Exactamente. Y por eso estamos hablando de la conciencia, que se active esa conciencia. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué hemos sembrado? No los obligue. Nosotros no estamos hablando de obligar a nuestros hijos que tienen que ser cristianos. No. Enseñarles. Cuando usted envía a su hijo a la escuela, no lo envía con el propósito de que va a ser un doctor. El hijo va a escoger qué va a hacer. Pero lo bueno es la educación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? En lo espiritual
tenemos que mandarle, porque a Israel se le mandó a los padres que enseñaran, no a las madres, ¿eh? Oiga bien, a los padres que enseñaran a sus hijos a obedecer la ley en el tiempo de la ley, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos eso, que tener bien la responsabilidad de como padres influir la palabra de Dios en nuestros hijos para que a su debido tiempo mi hijo allá mañana, tarde, no sé cuándo, tal vez yo ya no esté vivo, pero ellos puedan venir al evangelio por aquella semilla que germinó aún cuando yo ya no estoy vivo. Así es de que es importante, quedó sembrada, ¿me entiendes? Te lo va a traer. Dios tiene promesas para los que le aman. Y dice que va a bendecir tercera y cuarta generación. Amén. ¿Verdad? De los que aman a Dios. Así que, hermano, adelante. Vamos a leer un versículo más en Amós capítulo 2, Amós 2, versículo 4, y dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Así que siempre el Señor acá, Jehová Dios, está enfatizando, está siempre porque lo que hicieron sus padres. Ahora vemos también cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes fueron los que entraron? La juventud, los padres quedaron postrados en el desierto. Así es. Entonces, no entró ninguno de ellos. Claro, en su gran misericordia permitió Dios que entrara la juventud, todavía dando una oportunidad más. Sí, porque vio el corazón de Caleb. Exacto. ¿Verdad? Por los espías. Estos 2 espías y Josué. Exactamente. Entonces, Caleb y Josué entraron y dieron buen mensaje. Imagínense, solamente esta es la influencia positiva. Y la paciencia positiva que tuvo Josué con ese pueblo de Israel. De que todavía 2 personas de los, ¿cuántos fueron? De los que enviaron, de los espías, de los 12 espías, 2 vinieron con un reportaje bueno. La influencia. 10 dijeron no podemos porque son gigantes, no podemos. Nos van a asesinar, nos van a matar, nos van a desgarrar. No podemos. Josué dijo y Caleb dijeron, sí podemos, porque Jehová nos ha entregado esta tierra. Creyeron a la palabra. A la promesa. Creyeron a Dios. Y eso es lo que nosotros instamos al pueblo, creerle a Dios. Que sí se puede. Que sí se puede. En obediencia a Él, en sujeción a Él, sí se puede. Todo es posible. Filipenses 4:13. Exactamente. Entonces, todo es posible para el que cree. Pero creer, no dudar. No, que sí, Dios me bendice, sí, la bendición de Dios está ahí, sí, pero del diente al labio. No, queremos que en nuestro corazón hay una conciencia que verdaderamente recibimos a Cristo y con el conocimiento y le damos gracias a Dios. Gracias, Padre, a donde yo estoy ahora. Gracias, Señor, porque me has dado el conocimiento de tu Hijo, ¿quién es Él? Y cómo trabaja Él y cómo tú le sujetaste todas las cosas a ese Hijo amado, a ese ungido, a ese Cristo, que tú lo levantaste de los muertos, Padre, para gloria tuya. Oh, esa es conciencia. ¿Lo creemos en nuestro corazón? Si lo creemos en nuestro corazón, entonces, hermano, camine en fe. Camine y no por lo que usted cree o por lo que usted sabe, sino camine en fe en Dios, creyéndole a Dios, lo que la Escritura dice. Por eso siempre que nosotros hablamos de esto, hacemos énfasis. Oiga lo que Jesús dijo. Porque toda palabra que Jesús dijo, esa palabra fue puesta por Dios en su boca. Es como que Dios nos esté hablando directamente a través de Jesús. Ahora, no tengamos temor también de declarar el pecado. Sabemos que declaramos el pecado. Al declarar el pecado, estamos prácticamente expuestos a la muerte. Estamos peligrando. Lo que le pasó a Juan, porque si leemos en Marcos capítulo 6, 18 y 19, ¿qué pasó acá? Lo que le pasó a Juan, dice Marcos, acá en
Marcos 6, 18 y 19, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía, como él le estaba declarando la muerte, el pecado. Tenemos que tener temor en declarar también el pecado, tenemos que decir la verdad, llevar la verdad, ser esa influencia, esa voz, esa trompeta, esa atalaya que lleve y declare no el pecado, no acusar directamente, bueno, este fue hombre ungido especialmente para que le fuera y le hablara a Herodes, ¿ya? Eso depende de cómo Dios a uno lo llame, a uno lo toque. Necesitamos que el Señor nos dé la sabiduría, y cuando nosotros hablamos la palabra, realmente estamos en peligro, porque al enemigo no le gusta que nosotros hablemos la palabra. No le gusta que nosotros declaremos lo que está escrito. Se nos van a tirar encima, nos van a odiar, vamos a ser rechazados, ¿ya? Por decir la palabra, por la causa de Cristo. Así que seamos nosotros una buena influencia. Ahora, también Jesús pasó lo mismo. En Jesús pasó lo mismo cuando él declaró tiempito antes de él morir. Si miramos Mateo capítulo 23, sería bueno que leamos Mateo 23. Por cierto, es bastante largo este capítulo, donde Jesús acusa a los escribas y fariseos. Y dice claramente, en versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ya más adelante viene y les dice, en versículo 13, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Y le sigue diciendo, sigue hablando y le sigue declarando los pecados y sus actitudes erróneas. El Señor Jesús en este mensaje, el versículo 23 le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Le dice el 24, ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, le dice el 26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Es un tremendo mensaje que Jesús está tirando a los fariseos, a los religiosos. ¿Y cómo termina? Hagan lo que tienen que hacer. Ajá. ¿Cómo termina? Ajá. O sea, de que Jesús les dice, bueno, ahora ¿qué les queda? Pues llegó mi tiempo. Hagan lo que tienen que hacer conmigo. Algo muy importante que hay que recalcar acá en versículo 34, dice, por tanto, dice, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, lo que hicieron, ¿verdad? Como dispersaron a la iglesia primitiva. Dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Desde Abel. El justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, dice, a quien mataste entre el templo y el altar. Entonces, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Por qué te vemos tanta maldad? ¿Por qué vemos tantos niños perdidos, tantas muertes, que los niños se están muriendo, tantos desórdenes climatológicos y hay tantas cosas, lo que está pasando? Y los que sufren, ¿quiénes son? Nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque hay una herencia de maldición y es
tiempo de que cortemos ya esa herencia de maldición, y sí se puede cortar de la manera que la podemos cortar. ¿Cómo es? Pastor, el último versículo de conclusión que tenemos ahí. Sí, yo antes de llegar ahí quería hacer una observación aquí en Marcos, ¿verdad? Que estamos leyendo en el versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto. El concepto que tenía Herodes acá de Juan, wow, era tremendo. Era tremendo porque era un hombre que era varón justo y santo y le tenía respeto. Que tenga una persona de afuera sin Cristo, un concepto bueno de uno que le está predicando el evangelio y le está diciendo la verdad, todavía eso lo tenía. Y era un rey. No era así cualquier... Sí, bueno, ahí tenemos la obra maestra. Pues si era rey, pues por eso es que mandó matarlo, ¿verdad? Porque se obedecía a la voz del rey. Entonces, ahí lo tenemos, pero el concepto que él tenía de Juan el Bautista es tremendo. Ahora, la influencia que nosotros, el tema que escogimos de la influencia, es porque hemos visto la influencia negativa de parte de la familia de Acab, ¿verdad? Y su madre, y más adelante, pues Jezabel también, ¿verdad? Entonces, miramos de que esa influencia ha traído una maldición a toda la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros también en 2 de Timoteo, ¿qué es lo que tenemos ahí? 2 de Timoteo, vamos a leer 1, 3 al 7. 1, 3 al 7, sí, exactamente. Bueno, aquí habla Pablo, ¿no? Pablo. El apóstol Pablo dice, por la voluntad, apóstol de Jesucristo, vamos a leer desde el 1. Bueno, esto dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Amén. Esa es la influencia que necesitamos en nuestros hogares. Los padres deberían de tomar ese rol, ese papel de enseñar a los hijos, de ir ellos a la iglesia, no mandar a los niños a la escuela dominical, ir ellos a la iglesia para que ellos se den cuenta, son más maduros y pueden entender mejor que lo que entiende un niño, ¿ya? Entonces ellos tienen que explicarle de acuerdo a las escrituras, que miren que si lo que están enseñando en la iglesia está de acuerdo a las escrituras, porque hay muchas religiones de un mismo libro, ya dijimos la vez pasada, más de 35,000 religiones hay en el mundo. Entonces, hermanos, y todas no van caminando juntas, no apuntamos a la misma dirección. Entonces, queremos el evangelio que predicó Jesucristo, que anunció Juan el Bautista, que venía Cristo y que Cristo estableció el evangelio del reino, un mediador de un mejor pacto. Eso es muy importante, eso que dijiste, que también acompañar a nuestros hijos a donde están recibiendo enseñanza, aparte de darle nosotros la enseñanza, pero para nosotros poder enseñar correctamente a nuestros hijos, nosotros también tenemos que ser instruidos también. Ejemplo, claro que sí. Enseñados también, porque si no, ¿qué es lo que les vamos a enseñar? Entonces, pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Mandamos a los niños a veces por quedarnos también relajados en las casas, descansar, o que el niño se divierta, se entretenga, está bien por un lado, pero la responsabilidad mayor es de nuestros padres. Así como pasó aquí, lo que está diciéndole directamente Pablo a Timoteo, que le está diciendo en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe, le dice, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre. Influencia.
en su abuela y en su madre. O sea que Loida Ajá. influenció a su madre. Y A su Eunice. madre, a Eunice, Ujú. la hija. Y Eunice instruyó a Timoteo. A Timoteo también. Oh, wow. Esa es una bendición. Esa es una herencia de bendición. Exacto. Esa es una herencia de bendición. Hermana, Una influencia positiva. hermano, así es, una influencia positiva. Y esto es lo que nosotros queremos plasmarle en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a donde usted lo oiga. Esto es lo que debemos de seguir. Esto nos va a conducir al reino de Dios. Esto nos va a llevar a que podamos, si es que estamos vivos, ser testigos de la segunda venida de Cristo. Y poder reinar con Él 1000 años aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Amén. Así de que, mis hermanos, esta es la influencia que nosotros debemos de permitir y atesorar en nuestros corazones y arraigarnos a ella y hacerla sí. Lo voy a hacer. Me comprometo con Dios a hacerlo. Yo lo voy a hacer. No me importa si mis padres, no podemos seguir lo que los padres antepasados hicieron, porque si miramos la historia, la mayoría fue que fueron malos. Claro, desobedecieron, se apartaron. Amén. Si no pensemos de que al no seguir las instrucciones o lo que nos enseñaron nuestros padres, los vamos a traicionar a ellos. Porque eso pasa también. A veces dicen, no, porque yo no voy a traicionar la fe de mi mamá, no voy a traicionar la fe de mi papá. ¿Pero qué? A Cristo. Exactamente. ¿Qué? A la palabra de Dios. Nos convertimos nosotros, al no hacerlo, nos convertimos nosotros, uno de los muchos que decían, crucifícale. O como estos que Jesús acabamos de leer en Mateo 23. Hipócritas fariseos. Hipócritas fariseos. Exactamente. Entonces, hermano, hay que atesorar lo bueno. Agradar a Dios primero. Primero a Dios. Obedecer a Dios en todo momento y esforzarse a hacer lo bueno, ayudar a tu prójimo, amar a tu prójimo. Con amor, hermano, vamos a llegar a todas partes, hermano. Y la gente nos va a escuchar, pero si imponemos y forzamos a la gente a hacer cosas que ellos no quieren hacer tampoco. Lo importante acá es compartir y darte un pedacito de un terroncito de azúcar para ver si buscas más, ¿no? Si te da hambre, pues vas a querer más comida, entonces vas a decir, ¿me pueden dar un poquito más de comida? Entonces aquí está la herrería para ayudarte en tu crecimiento hasta donde Dios nos ayude. Y ponemos ese granito también, no de azúcar, sino de sal, porque somos la sal del mundo y va a provocar sed a todo aquel que nos está oyendo, no porque nosotros estemos hablando, sino porque estamos repitiendo, como lo decimos siempre, las palabras del Maestro, las palabras que Dios dio al Maestro para que nos diera a nosotros. Y eso es lo que nosotros compartimos, esa sal, porque somos la sal de la tierra y esperamos que esto que se ha compartido en este momento realmente cause sed en cada uno de ustedes, mis hermanos, y recuerden que somos nosotros responsables de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestra generación. Cortemos ya esta herencia de maldición y apeguémonos a su palabra, apeguémonos a sus promesas y vengamos a hacer una influencia positiva para nuestra generación, para nuestra comunidad, para nuestra familia entera, para nuestro entorno, nuestro trabajo, donde nosotros nos movemos, seamos una influencia positiva llevando la palabra, y no solo la palabra, no solo literalmente, sino también con obras, con hechos. Así es que gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado hasta este momento. Que la bendición del Altísimo esté en cada uno de ustedes. Y recuerden, compartan, den like. Estamos siempre en las plataformas, en YouTube, estamos en Facebook, en su programa La Herrería. Esperamos que este mensaje o esta meditación de la palabra sea de bendición y que nuestro Creador añada más bendición a esto que se ha oído, y toda la gloria y toda la honra siempre serán para el Señor. Y vamos a despedirnos con una oración. Paz a vosotros, a todos nuestros oyentes, y bendiciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé en abundancia, les prospere. Amén. En todas las áreas espirituales, también materiales, también en la salud. Paz a vosotros, hermanos. Desde Sydney, Australia, te saludamos. Amén. Bendiciones.